la jornada académica sobre inteligencia artificial en la justicia. Empezaremos la tarde con la intervención internacional de la jornada a cargo del doctor Alfonso Peralta Gutiérrez, magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Guadix, miembro de la Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional, División Penal, miembro del Comité Consultivo de IA del CEDPEJ, Comisión Europea por Eficiencia de la Justicia, del Consejo de Europa, Magistrate Judge of the Court First Instance on Criminal Investigation Number 2 of Guadix, member of the Spanish Judicial Network of International Judicial Corporation, Criminal Division. El doctor Peralta nos hablará sobre el futuro de la IA en la justicia, perspectivas y posibles desarrollos de la IA en el sistema judicial internacional, casos internacionales, una mirada más allá de las fronteras. Estamos listos con la interconexión del doctor Peralta. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias y un saludo desde España. Aquí son las 9 de la noche. Y bueno, en primer lugar, pues agradecer a las tres asociaciones, tanto el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, la Asociación Sindical de Juezas y Jueces de Colombia y la Asociación Colombiana de Mujeres Jueces por la invitación y sobre todo dar la enhorabuena por la organización de este tipo de sesiones. La verdad que me alegra mucho siempre compartir espacio con colegas, con compañeros. Yo también soy magistrado, siempre suele ser enriquecedor, solemos tener muchas veces los mismos problemas y bueno, pues además yo soy un firme defensor y un firme creyente en el asociacionismo judicial. Yo soy juez asociado, pertenezco a la Asociación Profesional de la Magistratura Española, que somos, bueno, la asociación miembro de la Asociación Europea de Jueces y de la UIM, de la Unión Internacional de Magistrados, y además tengo cargo ejecutivo a nivel territorial y he sido delegado provincial de mi asociación, con lo cual, pues bueno, siempre creo en el asociacionismo judicial, en las actividades de las asociaciones y en este tipo de cosas. Y bueno, más aún, pues viniendo de Colombia, donde he estado recientemente este verano y la verdad que me han recibido estupendamente. Bueno, pues son ustedes estupendos, maravillosos anfitriones. Y bueno, la verdad que hemos sido muy felices mi familia y yo este verano allí en Colombia, y cuando me lo dijo Diego Vélez, pues no podía nada más que decir que sí. Así que un placer. Bueno, voy a compartir pantalla con la presentación que he preparado. Un segundo, a ver. Un segundo. Esta de aquí. Ahora lo ven, ¿verdad? ¿Se ve, verdad? Sí, ¿se ve la pantalla? Muy bien. Vale. Bueno, pues en primer lugar, pues como he dicho, felicitar por la iniciativa. ¿Por qué? Porque al final la alfabetización en materia de IA pues es fundamental para los jueces y magistrados. Lo dice, por ejemplo, Moisés Barrio, de bueno, que tenemos un jurista ya del siglo XXI, debe saber aprovechar las herramientas digitales. Pues la alfabetización en materia de IA se establece en el Reglamento Europeo ya de Inteligencia Artificial, saber los derechos y las obligaciones, comprender las oportunidades y los riesgos, el daño que puede causar, pero es más, es que somos jueces y magistrados, con lo cual pues debemos también promover su control democrático y además pues debemos ser parte del diseño y entrenamiento de estas aplicaciones en el derecho.
Les dejo el libro de Derecho e Inteligencia Artificial que hemos sacado con la Universidad de Granada, el Consejo General del Poder Judicial, el kit de herramientas global sobre IA y Estado de Derecho en el que he participado de la UNESCO y, por ejemplo, un máster de Derecho Digital y Negocio Tecnológico que llevamos 3 ediciones organizando con la Escuela de Dirección y Altos Estudios. Se puede cursar online. Y, por ejemplo, pues bueno, tenemos convenio con la Asociación Profesional de la Magistratura y siempre algún juez pues lo cursa. Bueno, una de las primeras preguntas que nos surge es si nos va a sustituir la inteligencia artificial a los jueces, ¿no? Bueno, pues esta página web, Will Robots Take My Job, que además está basada en un estudio, pues nos dice que solo un 21% se calcula la sustitución de jueces y magistrados por inteligencia artificial. Si se lo preguntamos al propio ChatGPT, a la inteligencia artificial, pues nos lo dice claramente, no puede sustituir la experiencia práctica, la perspectiva. Y bueno, sí que es probable que los jueces y la inteligencia artificial trabajen juntos. Es decir, nos puede ayudar a identificar patrones, a identificar tendencias, a ser útil en planificación, en toma de decisiones, en aquello que bueno, pues, pueda ser más automatizable, más sencillo, más repetitivo. Es decir, al final, pues lo dice Edmund Phelps, Premio Nobel de Economía. Hay que decir que este año también se va a dar Premio Nobel sobre inteligencia artificial. Bueno, pues la inteligencia artificial lo que nos va a hacer es centrarnos en aquellas habilidades más blandas, pensar imaginativamente, desarrollar soluciones creativas, adaptarnos a las circunstancias cambiantes, ese pensar fuera de la caja. Es decir, ya va a ser complicado que haya habilidades que sean únicamente humanas, va a ser complicado que haya habilidades totalmente de la inteligencia artificial, pero la mayoría de ellas pues van a ser combinadas de inteligencia artificial y el ser humano. Al final la inteligencia artificial pues es la nueva electricidad, es la nueva revolución industrial y para jueces y magistrados pues nos va a suponer menos burocracia, menos inseguridad jurídica, más agilidad, más eficacia, menos costes, menos trabajos mecánicos, incluso menos litigiosidad, pero como sabemos, pues nos plantea dilemas éticos, morales, la posibilidad de la tiranía del algoritmo. La tiranía del algoritmo es la sobrevaloración de los sistemas de tal manera que en ocasiones pues, se pueda producir una falta de motivación o una excesiva mecanización en nuestro trabajo, de tal manera que pueda suponer una amenaza a la independencia judicial o, por ejemplo, una congelación jurídica. ¿Por qué? Porque al final pues, nos limitemos a resolver sobre lo que nos diga la inteligencia artificial de lo que siempre se ha resuelto. Es decir, no innovemos, no adaptemos la interpretación de las leyes a la realidad social cambiante. Y bueno, pues se producen también una serie de riesgos de caja negra, de falta de contexto, en ocasiones por la inteligencia artificial, de sesgos o falta de exactitud o falta de robustez de la inteligencia artificial. Lo cierto es que es importante saber que a día de hoy, y lo expresa muy bien Gartner en este ciclo del hype de la inteligencia artificial, de la moda, pues estamos en el pico de la IA. Y bueno, pues podemos caer en una cierta desilusión de la IA si no vemos nuestras expectativas cubiertas. Para eso, pues bueno, hay que irnos a de verdad el aprovechamiento de la IA a través de lo que es la meseta de la productividad. Es decir, pues bueno, buscar de verdad cómo nos puede ayudar la IA de una manera realista, de una manera confiable, de una manera segura. ¿Por qué? Porque a veces pues vemos titulares como este de que el trabajo de los abogados va a ser inútil, los jueces robots, sobre lo que ahora mencionaré, pero lo cierto es que bueno, pues el primer abogado robot pues fue un fracaso con sospechas de ilegalidad, con utilización de dispositivos electrónicos, era una práctica no autorizada, además luego resultaba que estaba editado por personas, una mala calidad, pero sí que nos puede ayudar la inteligencia artificial a muchas cosas. Les dejo una cierta clasificación pues en práctica administrativa automatizada, en codificación predictiva o revisión documental, en due diligence y propiedad intelectual, en ensamblaje documental, si puede analizar documentos, si puede resumir documentos
y puede identificar, por ejemplo, aquellos puntos más importantes de alegaciones, de mociones, también lo puede ensamblar en chatbots, en justicia predictiva o, por ejemplo, resolución de asuntos judiciales. Les dejo, por ejemplo, la guía Legaltech española de Derecho Práctico, que es sobre todo para herramientas que se utilizan en la abogacía, y la guía de Justicia Digital en la que participé de la Universidad de Granada con la Fundación Cotec, que bueno, viene a analizar todo esto de una manera muy completa y los distintos casos alrededor del mundo, al igual que lo que he mencionado de la UNESCO. Bueno, también se puede utilizar para discovery, para pruebas, análisis de pruebas, para análisis de riesgos, para sistemas de resolución de conflictos o, bueno, pues el típico también sistema de gestión procesal o expediente electrónico. Se silenció. Doctor, se silenció. Doctor, está silenciado. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, doctor. ¿No se me ha escuchado nada? Hace 2 minuticos nomás. Uno. Vale, ¿dónde se habían quedado? La anterior diapositiva. Positiva, doctor. En esta misma, ¿no? En tema de práctica administrativa automatizada, ¿no? Sí, señor. Vale, bueno, pues es lo que decía, que la práctica administrativa pues es al final la gestión de asuntos, la gestión de expedientes, la gestión de agenda, los calendarios, gestión del tiempo. Bueno, esto no es inteligencia artificial, al final son sistemas de software, sistemas expertos que sí que pueden suponer pues una serie de beneficios pues de reducción de costes, la posibilidad de integrarlo, por ejemplo, con el teletrabajo, de integrarlo en la nube, con la firma electrónica, de tal manera que tú puedas trabajar igual en el despacho que trabajar igual en tu casa. Y bueno, pues una serie de beneficios al respecto y de seguimiento, de gestión de fases, de gestión de cuentas, de gestión de plazos, de gestión de expediente, y que bueno, pues los despachos pues la verdad que lo tienen muy integrado, ¿no? Estos son distintas herramientas que voy mencionando y que es verdad que sobre todo son utilizadas por despachos de abogados. Bueno, la revisión documental, si podemos analizar los documentos mediante sistemas de procesamiento de lenguaje natural, se pueden identificar cláusulas, se pueden identificar párrafos de interés, se pueden realizar comparaciones. Por ejemplo, Ross Intelligence pues te dice una identificación de hechos, una identificación de emociones, una identificación profunda, te pueden extractar partes de los documentos, te pueden resumir los documentos y al final se trata de una información desestructurada, sea de voz, sea de texto, sea de imágenes, clasificarla, extractarla, relacionarla y de tal manera que puedas, una vez estructurado, utilizarla de mejor manera en la búsqueda para realizar informes, resúmenes, predicciones, bueno, pues al final que sea un más útil. Utilización en materia de propiedad intelectual, en materia de due diligence, en muchas ocasiones es gran cantidad de documentación. Para confeccionar contratos y documentos, pues al final, si uno puede identificar partes de los documentos, las puede ensamblar y puede realizar documentos, puede realizar contratos, puede realizar convenios. Estos son herramientas que existen, pues para, por ejemplo, realizar un convenio regulador para divorcios y para separaciones o para contratos, donde, pues bueno, al final son formularios que se van ensamblando y partes de los documentos se van uniendo según se va haciendo de una manera que se va como los libros estos de elige tu camino, elige tu final, pues bueno, pues lo mismo, ¿no? Elige tu contrato, completa los campos y genera el documento y lo firmas digitalmente. Otra posibilidad son los chatbots, un asistente conversacional. Y lo cierto es que a nivel jurídico y a nivel de justicia,
pues hay distintos ejemplos para, por ejemplo, elaboración de testamentos, pero también para reclamación de multas, para reclamación de compañías aéreas, para comunidades de propietarios, asesoramientos legales, compraventas, indemnizaciones. Bueno, pues existen distintos ejemplos y lo cierto es que en el ámbito de justicia pues se podría utilizar para informar del estado de los procesos y de los procedimientos, informar de los trámites procesales. En muchas ocasiones las oficinas judiciales pierden mucho tiempo informando no solo a abogados, a procuradores, sino también informando al justiciable. O para informar sobre, por ejemplo, los registros civiles, o para que puedan formular electrónicamente denuncias en el juzgado de guardia o pequeñas demandas sobre reclamaciones de cuantía pequeñas, donde no hace falta, por ejemplo, en España, abogado y procurador. Aquí, por ejemplo, la propia mutualidad de la abogacía pues, ha incorporado un chatbot para informar de sus coberturas, de la información. O, bueno, pues en tiempos de COVID, pues este despacho de abogados pues, creó un chatbot para informar de las medidas excepcionales y la legislación excepcional durante el tiempo de COVID. Bueno, otro uso sería la justicia predictiva. ¿Qué es la justicia predictiva? Bueno, pues la justicia predictiva viene a ser la predicción del resultado judicial en base a una estadística, a un promedio. Es decir, se prevé que el procedimiento pueda durar pues 6 meses, un año, que a lo mejor en ese juzgado, pues sobre esta materia, el promedio de estimaciones y desestimaciones es de un 30%. Y en caso de recurso de apelación, pues a este juzgado se le revocan sentencias en un 5%. Y si es un recurso de casación, pues es un 1%. Bueno, pues eso es la justicia predictiva, el intentar dar una mayor seguridad jurídica para predecir el éxito de un asunto. Por ejemplo, existe un sistema que anticipa las decisiones judiciales, entre comillas, anticipar, es decir, predice los recursos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un 79% de aciertos. Claro, muchas veces este tipo de herramientas, como por ejemplo Gabelytics, pues se anuncia como información del juez sin igual o aprende cómo piensa y cómo actúa el juez. Y bueno, nuestras resoluciones judiciales pues están ahí, son públicas, se pueden perfilar, se pueden utilizar, pero claro, más problemática plantea, como por ejemplo Reibel, el utilizar información personal o información privada o la propia fotografía del juez con nuestras propias resoluciones judiciales y cruzarlo, por ejemplo, con las noticias donde salga el juez o con el currículum donde salga el juez. Pero es más, ¿sería admisible cruzarlo, por ejemplo, con las redes sociales del juez? Bueno, eso sería un perfilado del juez. Claro, un perfilado del juez que yo considero, y el propio Reglamento Europeo de Protección de Datos considera, que no existiría base de legitimación. Porque una cosa son la transparencia de nuestras resoluciones judiciales y otra cosa sería el utilizar nuestra vida personal, utilizar nuestro currículum, utilizar nuestras redes sociales, nuestras imágenes para perfilarnos. No existiría una base de legitimación. Pero es más, es que el perfilar a alguien supone encasillarle en una categoría específica. Esto te puede limitar, te puede socavar la independencia judicial y además te puede discriminar y puede llevar a predicciones inexactas, porque a lo mejor si se te perfila se dice este juez es esto o piensa esto y a lo mejor más lejos de la realidad. Bueno, voy a explicar ahora un poco qué proyectos pues se están saliendo en España, que era un poco el tema de mi ponencia de pues las distintas herramientas de inteligencia artificial a nivel internacional y de desarrollos. Bueno, pues en España se está utilizando y ya está en proyecto piloto, y he visto su aplicación, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa para aislar la información más interesante del procedimiento, pues la identificación de las partes, las fechas, la cantidad que se reclama, los roles, es decir, demandante, demandado, abogado, procurador, clasificar los documentos, esa información que se obtiene, relacionarla entre sí y aplicar similaridades, generar línea temporal de suceso, es decir, que tú veas a nivel visual
pues cuándo se presentó la demanda, cuándo se dio admisión de la demanda, cuándo se contestó la demanda, cuándo se ha celebrado, por ejemplo, la audiencia preliminar, síntesis de los documentos y, por ejemplo, facilitar el acceso y búsqueda a la legislación o sistemas expertos y, por ejemplo, también pues la detección de sentencias de interés o de expedientes similares. También la transcripción de vistas, es decir, pasar de voz a texto. Esto es, por ejemplo, pues la transcripción, ese modelo de transcripción de la vista. Se está celebrando el juicio y a la vez que se está celebrando el juicio se ve los subtítulos o la transcripción de las vistas. Luego, a partir de ahí, se puede descargar en el botón este de la derecha superior la textualización y se puede buscar por palabras, se puede buscar por intervinientes, en fin, la verdad que agiliza bastante y ayuda bastante. Tema de calculadoras, pues por ejemplo de penas, nosotros tenemos un sistema de penas en ocasiones complejo cuando hay concurso de normas, cuando hay concurso de delitos, cuando hay agravantes, cuando hay atenuantes, o por ejemplo la identificación del reconocimiento facial para PUTACTA. Es decir, en muchas ocasiones, pues a los investigados se les obliga a comparecer los días 1 y 15 de cada mes, o se les obliga a comparecer una vez al mes, o se les obliga a comparecer una vez a la semana, o incluso todos los días. Bueno, pues en vez de ir al funcionario y firmarle un papel de comparecencia, pues comparecen ante una cámara y el funcionario está realizando otra serie de cuestiones y no se ve interrumpido por esas comparecencias. Bueno, esto también es un ejemplo de lo que puede llegar a hacer la inteligencia artificial. A ver si se escucha y se ve bien. No sé si se llega a escuchar, pero esto es una conferencia mía que he cogido un fragmento y pues lo subes a este sistema que es Rask y te lo traduce al idioma que tú quieras. En este caso se ha traducido a chino y salgo yo hablando chino a pesar de que yo no sé chino, pero es que encima habla el chino con mi mismo acento. O bueno, pues claro, cuando hablamos de juicios telemáticos, si estamos realizando juicios en remoto desde la pandemia y la gente se conecta por videoconferencia, pues se nos va a plantear un desafío muy importante, que es saber si la persona que se conecta es la persona que dice ser. Y habrá que comprobar que lo es, no solo con su imagen o no solo enseñando un carnet de identidad que puede ser falsificado, habrá que establecer sistemas de identificación seguros porque, claro, podemos ver que la persona real es la de la izquierda, pero a tiempo real en una videollamada parece Elon Musk. Y esta aplicación que se llama Camerai, pues puedes elegir el famoso al que quieres parecerte, pero imaginemos pues el representante legal de una empresa que no quiere conectarse y pone a su becario, o imaginemos que el testigo en realidad es el abogado declarando o un abogado del despacho declarando o cualquier otro supuesto, ¿no? Bueno, en España también estamos utilizando el Kendog, que es una herramienta de anonimización. Y además, bueno, es una herramienta que, por ejemplo, hemos presentado a la CPEJ, a la comisión de ella en la que yo estoy, para evaluar el impacto ético de la herramienta a través de un análisis de impacto, de un análisis de riesgo, y entonces se sube la resolución judicial. Como podéis ver, a la derecha aparecen los datos personales reales, a la izquierda aparecen los datos por los cuales se sustituye. De tal manera que pues bueno, se eligen nombres al azar, se sustituyen los números de teléfono, se sustituyen las direcciones, se sustituyen los emails. También se están utilizando sistemas expertos, RPA, no propiamente inteligencia artificial, pues por ejemplo para cancelar antecedentes penales. ¿Por qué? Porque transcurrido el plazo de 3 años, transcurrido el plazo de 5, se prescriben las penas y por lo tanto se deben cancelar los antecedentes penales que
para la reinserción social, pues provocan un perjuicio en el condenado que ya ha cumplido su pena. O, por ejemplo, la robotización para concesión de nacionalidades, porque al final es transcurrido un periodo de 10 años de residencia en España, tiene derecho una persona a solicitar la nacionalidad, o transcurrido, si son nacionales de países iberoamericanos, pues por ejemplo ese tiempo es inferior para concesión de indultos, para la cuenta de consignaciones y depósitos, es decir, ese dinero que se ingresa en los juzgados, pues de lo que se trata es de que se mueva lo más rápido posible y se ingrese lo más rápido posible en las cuentas de las personas a las que les corresponde, que no esté congelado en el juzgado, sino que se mueva a los beneficiarios del dinero, o por ejemplo la automatización de notificaciones de desahucio, que suelen ser bastante sencillas. Bueno, pues estos son ejemplos que se están y proyectos que se están implantando sobre robotizaciones. O por ejemplo el procedimiento monitorio. Bueno, pues el procedimiento monitorio español es un procedimiento de reclamación de cuantías de cualquier importe siempre que se trate de deudas vencidas, líquidas y exigibles. ¿Eso qué significa? Que deben de estar justificadas. Deben de estar justificadas en facturas, en albaranes, en certificaciones de deuda, en cualquier tipo de documentación admisible. Entonces, al final el procedimiento es muy sencillo porque se reclama la deuda, se justifica, se le requiere de pago al deudor y en caso en que el deudor no se oponga, simplemente ya se procede al embargo directo. En caso en que el deudor se oponga y formule oposición, se convierte en juicio verbal. Bueno, pues en este caso es un procedimiento muy fácil de automatizar y está en proyecto en una región de España, en Murcia, para que bueno, pues se realicen esas fases de una manera automatizada. Y además se reparta a los juzgados, ¿por qué? Porque los monitorios representan un volumen de procedimientos muy alto en España, en los juzgados civiles de primera instancia. Bueno, pues que se identifique que se trata de un monitorio, de tal manera que se verifique cuál es la cuantía que se reclama, se proceda al reparto al juzgado, se verifique la información del demandante, del demandado, y por lo tanto, pues se proceda a realizar ese requerimiento de pago. Bueno, ¿para qué se está utilizando también la inteligencia artificial? Bueno, decíamos pues la identificación de entidades, la identificación de sujetos, lo que se llama también búsqueda entrecruzada inteligente de datos. Bueno, pues esto, por ejemplo, es un programa que es el I2 de IBM, que lo está utilizando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en este caso la oficina, principalmente la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, para, en caso de crimen organizado principalmente, de investigaciones criminales muy complejas, pues identificar los sujetos relacionados entre sí, las cuentas bancarias, los vehículos, las viviendas, en fin, las sociedades y las vinculaciones entre las personas y las distintas sociedades, y en ocasiones pues te ofrece una información que casi sería imposible o muy difícil relacionar por los distintos sujetos. Bueno, hay también distintas herramientas de identificación de voz, de identificación de la escena del crimen, de investigación. Y bueno, pues uno de los mitos y de las leyendas urbanas que quiero romper es la existencia de jueces robot, o de que va a haber jueces robot, o de que nos van a sustituir jueces robot, y sobre todo los jueces robot chinos o los jueces robot estonios. Bueno, pues hay que decir que Estonia no ha desarrollado un juez robot. O sea, es mentira que Estonia desarrolló un juez robot. Y además, si nos vamos al Ministerio de Justicia de la República de Estonia de 16 de febrero de 2022, ellos mismos reconocen que no han desarrollado un juez robot. Y en esa misma noticia te dicen que han desarrollado dos proyectos. Uno que es de anonimización y otro que es de transcripción de vistas, que es lo mismo que hemos visto nosotros, por ejemplo, y que España tiene desarrollado. Sí que es verdad que luego se dijo que Estonia tenía un proyecto para resolución de asuntos judiciales de menor cuantía, pero no deja de ser un proyecto. Sobre los jueces robot chinos, pues lo mismo, recomiendo este artículo del año 2020 de Sebastián Soltau, donde te dice detrás de los titulares dudas sobre los jueces robot en China. Y eso de que los jueces chinos son hologramas
y resuelven de manera automatizada. Bueno, pues Sebastián Soltau nos cuenta muy bien que el holograma que había en un anuncio parece que luego no se está utilizando, nos cuenta muy bien que no pasan de ser auxiliares de los jueces y que no se han sustituido a los jueces chinos, con lo cual, pues bueno, rompo una lanza contra este mito y contra esta leyenda urbana de los jueces robot, tanto chinos como estonios. Otra de las utilidades muy interesantes que puede ser la inteligencia artificial es para los ODRs, Online Dispute Resolution, la resolución de conflictos online. Pues al final se trata de desjudicializar. Bueno, en España, por ejemplo, nos estamos viendo que en los últimos años se está incrementando la litigiosidad en torno a una media de un 10, un 15%. Este año, por ejemplo, ha sido un 12%, pero el anterior fue un 15%, en fin. ¿Por qué? Porque los abogados, los despachos, las firmas legales, se están automatizando, están utilizando la inteligencia artificial y ellos pueden mandar 100 demandas, por ejemplo, en 5 minutos y nosotros los jueces a día de hoy no podemos resolver 100 sentencias en 5 minutos. Y además en muchas ocasiones pues nos vemos con un tipo de asuntos de pequeñas cuantías, de reclamaciones aéreas, de reclamaciones bancarias, de litigiosidad en masa, que se podría resolver extrajudicialmente. Bueno, pues existe el principal sistema de resolución de conflictos online, es el Civil Resolution Tribunal, el sistema canadiense, que facilita pues la reclamación, el dar traslado a la otra parte, la discusión online, la mediación y negociación y la posibilidad de preparar un acuerdo. En caso en que se llegue a un acuerdo, pues es un título ejecutivo que se procede a su ejecución y bueno, pues se aplica pues para accidentes automovilísticos, para pequeñas disputas, para propiedad horizontal, es decir, disputas de apartamentos. Y bueno, dejo también un proyecto granadino, también español, que es sobre la utilización de Bitcoin para dar seguridad en los sistemas de resolución de conflicto online y la posibilidad de utilización también de IA generativa o de mediadores humanos o de mediadores expertos dentro de estos sistemas de resolución de conflicto online. Esto sería lo que he explicado en las distintas fases. Y bueno, pues otros ejemplos, cuando hablamos a nivel internacional de utilización de la IA, pues bueno, es que hay que recordar a John Zeleznikov. John Zeleznikov es un profesor australiano que creó el algoritmo SplitUp, un algoritmo predictivo para determinar la posibilidad de llegar a un acuerdo, una negociación en el caso de divorcios, de separación de las parejas, divorcios que tengan una sociedad conyugal. Pues el reparto de las sociedades gananciales, la división y la adjudicación de las sociedades gananciales, pues bueno, te calculaba los costes compartidos, la mano de obra, la división de tareas domésticas, las perspectivas laborales y bueno, pues repartía el dinero de una manera equitativa entre las partes para intentar llegar a acuerdo de este tipo de litigios y que no acudieran a los tribunales. Bueno, la inteligencia artificial se basa principalmente en los datos. El petróleo del siglo XXI son los datos, la energía de la inteligencia artificial son los datos. Bueno, pues los datos se pueden utilizar para muchas cosas y sobre todo en justicia. Se pueden utilizar para nosotros, para la propia administración de justicia y el propio Poder Judicial. Nosotros podríamos saber qué juzgados están recibiendo mayor cantidad de asuntos a través de la estadística judicial, qué tipo de asuntos se incrementan en un determinado momento o qué juzgados pues requieren, por ejemplo, de refuerzos, de mayor funcionario, de mayor número de funcionarios o porque tienen, por ejemplo, una mayor fase de pendencia, cuáles tardan más en resolver, cuáles tardan más en tramitar el proceso. Pero esos datos pueden ser útiles no solo para nosotros, sino también para el propio Estado, para la propia sociedad, porque nosotros conocemos cuándo hay más despidos o cuándo se incrementan los despidos, cuándo hay más desahucios, cuándo hay problemas sociales, cuándo viene una crisis económica, porque hay empresas que entran en quiebra, cuándo pues bueno, aumentan, por ejemplo, las discapacidades, aumentan los divorcios y los problemas de familia, aumentan pues el desamparo de menores. Bueno, pues todos esos datos que tenemos en justicia se podrían utilizar para, por ejemplo, prevenir una crisis económica que se puede estar produciendo en ciernes.
Bueno, lo cierto es que también respecto a la IA generativa, pues estamos viendo mucha problemática de la utilización de IA generativa, de que no sabe jurisprudencia o que cita fuentes legales incorrectas. El propio ChatGPT nos avisa de que puede generar información dañosa, información incorrecta. ¿Por qué? Porque, bueno, pues lo dice David Hurtado Torán, GPT es una herramienta de lenguaje, no de conocimiento, sabe hablar, no sabe cosas. Es decir, es difícil preguntarle a la IA generativa algo que no sabes la respuesta, porque no vas a saber si te está engañando o no, o si se está equivocando o no. Y estamos viendo, pues, abogados que están utilizando IA generativa y citan pues leyes o casos incorrectos o falsos. En España, por ejemplo, se ha sancionado recientemente a un abogado que utilizó citas falsas ante el Tribunal Constitucional, lo que supondría vulneración de las normas deontológicas y profesionales. Y al final yo digo siempre que tenemos con la IA generativa un Lamborghini, tenemos un deportivo, pero si no sabemos utilizarlo porque no tenemos una formación y somos noveles, pues ese Lamborghini acaba estrellado. Con lo cual hay que saber pues que lo que metamos en ciertos sistemas de IA generativa, salvo que estén hechos a medida para nosotros o salvo que hayan firmado o haya unas condiciones donde te digan que no utilizan tus datos para entrenamiento, aquello que introduzcas en el sistema de IA pues será utilizado para entrenar, incluso durante cuánto tiempo el que necesiten, incluso lo pueden facilitar a terceros. Claro, ¿qué pasa? Que, bueno, pues puede decidir ChatGPT por nosotros, podemos someter a los ciudadanos a una decisión automatizada. Pues, por ejemplo, en España tenemos la Carta de Derechos Digitales y tenemos el artículo 22 europeo del Reglamento de Protección de Datos, donde te dice que las personas no pueden ser objeto de una decisión únicamente automatizada, o se les ha de informar de que están siendo sometidos a una decisión automatizada y en su caso pueden solicitar la impugnación y la revisión con intervención humana de la decisión automatizada. Imaginemos que decide ChatGPT y que decide ChatGPT y entonces hemos informado a las partes que están siendo sometidas a una decisión automatizada. ¿Ese consentimiento sería libre, válido y expreso cuando somos los jueces los que estamos solicitando el consentimiento, que estamos en una posición de superioridad? Es más, tienen una expectativa razonable de que, por ejemplo, su caso sería resuelto por ChatGPT o sus datos irían a California. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, bueno, siempre, es decir, estas herramientas de IA generativa, pues se basan en un web scraping, se basan en una pesca de arrastre, por así decirlo, de datos, y es más, el ChatGPT, el 5, que está por venir, se dice que está entrenado con todo Internet y con datos de fuera de Internet. Claro, uno de los principios básicos de protección de datos es la minimización de datos. ¿Se cumple la minimización de datos en este tipo de herramientas? O la propiedad intelectual, están recibiendo gran cantidad de demandas por vulneraciones de propiedad intelectual y de protección de datos porque han hecho ese scrapeo de datos sin un filtrado, ¿no? Bueno, al final lo que nos debe resultar interesante a los jueces, pues es que la IA sea segura, sea rastreable, sea sólida, sea fiable, sea ética y jurídicamente vinculante, sea objeto de supervisión, que cumpla con condiciones de explicabilidad, de transparencia, de auditabilidad, de trazabilidad y además pues tener una formación sobre el uso de esta IA, de IA generativa. Bueno, pues para eso, pues por ejemplo, los tribunales de Reino Unido han sacado una guía, el Colegio de Abogados de California, en Argentina la guía de directrices, la estrategia de inteligencia artificial de el TJUE. Y bueno, pues hemos sacado también la CPEG, una carta ética europea sobre el uso de IA con una serie de principios de respeto por los derechos fundamentales, de principio de no discriminación, de calidad, seguridad, de transparencia, imparcialidad, justicia y bajo control del usuario. Y a partir de esos principios, pues una serie de recomendaciones de uso responsable, de participación en los diseños, de especial cuidado en datos especialmente sensibles, de mayor precaución en asuntos penales, de conocer las necesidades del proyecto de digitalización y que haya equipos mixtos y multidisciplinares, siempre bajo supervisión humana.
Y además hemos creado en la CPEG también, en la Comisión de IA, una herramienta de evaluación ética, es decir, de si estos principios se implantan en las herramientas que se utilicen de inteligencia artificial en juzgados y tribunales. Si, por ejemplo, el principio está totalmente integrado, no está integrado o está integrado en distintas fases, identificando una serie de riesgos de reutilización de datos, de revelación de datos personales, de perfilados, de sustitución del juez, de vulneración de derechos fundamentales y con una serie de preguntas sobre pues, datos personales, transparencia, fuentes de datos, consentimiento, control del usuario, para averiguar si por lo tanto pues se cumple esa evaluación ética, ¿no? Bueno, luego se ha creado en UNESCO, hemos creado en UNESCO las directrices de UNESCO para el uso de IA y principalmente IA generativa en juzgados y tribunales. Aquí, pues bueno, recordar también que la sentencia del Tribunal Constitucional colombiano, ¿no? de este verano, de agosto, que bueno, ha dado unas directrices también muy importantes de hacia dónde debe ir el Poder Judicial colombiano, con también pues gobernanza de la IA, directrices de la IA, formación en la IA, que por supuesto pues se están cumpliendo y están implementando con actividades pues como la de este verano, con la de ahora. Pues bueno, estas directrices de la UNESCO lo que establecen son esta serie de principios y recomendaciones para el despliegue y establece también una serie de recomendaciones para la utilización de IA generativa por jueces y magistrados, pues de evaluación de impacto algorítmico, de esa transparencia, calidad e integridad de los datos, de gestión de riesgos, ciberseguridad, política de gobernanza de la IA, evitar los sesgos, de automatización, de dependencia excesiva, responsabilidad y rendición de cuentas por los jueces y tribunales que utilicen este tipo de herramientas. Y bueno, ¿cuál es la mejor solución para tener una IA que cumpla todos estos principios y todas estas evaluaciones? Bueno, pues lo cierto es que a día de hoy hay muchas incógnitas. Hay recomendaciones de utilizar un RAG. ¿Qué es un RAG? Bueno, pues de lo que se trata es de que sea una IA generativa entrenada con tus propios datos. Y esto se puede hacer a través, por ejemplo, de un RAG, donde la consulta te lleva a una base de conocimiento específica y a partir de ahí esa respuesta pues tiene una mayor seguridad, una mayor fiabilidad, una mayor confianza, una mayor transparencia, te refiere la fuente de dónde proviene. También se está utilizando el fine tuning con inteligencia artificial para tareas específicas, tareas quizás más concretas, que al final es un ajuste fino de la inteligencia artificial generativa mediante una serie pues, de instrucciones y mediante una serie en ocasiones también de prompts, de super prompts, de datos de entrenamiento específico. Pues bueno, de lo que se trata ahora mismo es de cómo conseguimos o bien más bien cómo consiguen los técnicos que la IA generativa cumpla con todo esto y que nos dé unas respuestas de calidad, que no alucine. Al final, cuando se dice la IA generativa alucina, la alucinación es un defecto del producto. La alucinación es que el producto tiene defectos. Cuando se han sacado 4 ChatGPTs es porque el primero, el segundo y el resto estaban en fase beta, estaban en fase de pruebas y se han ido mejorando con los usuarios. No se han mejorado por un análisis de contexto, por una auditoría, por unas pruebas de estudios en un ámbito cerrado. Al final se han ido mejorando con la utilización por parte de los usuarios. Bueno, lo cierto es que la justicia es algo demasiado serio como para utilizarlo en plano experimental, con lo cual lo que tenemos que buscar es una IA generativa que sea lo más fiable posible. Y además las herramientas de IA, pues que sean útiles, que no nos lleven a, como vimos ese pico de la IA y una desilusión tras la burbuja de la IA,
bueno, pues que no se produzca esa desilusión de que digamos, bueno, pues la IA es que al final no nos está sirviendo demasiado, o no nos está ayudando demasiado, no nos está siendo eficaz. Bueno, pero para que no se produzca esa desilusión, la IA debe servir para aquellas necesidades que tenemos en los juzgados y tribunales. Y para ello, ¿qué es lo primero? Conocer la organización y el contexto, comprender las necesidades y expectativas de los jueces y magistrados, del Poder Judicial, de la Administración de Justicia. Es decir, considerar, pues bueno, nuestras necesidades, nuestros objetivos, nuestros problemas, hablar con los expertos, hacer entrevistas, hacer estudios, empatizar, idear, testear, desarrollar y luego medir. Es decir, cuando primero ya sabemos qué es lo que necesitamos, dónde tenemos los problemas, cuáles son nuestros puntos de dolor, los puntos débiles de la justicia, por qué vamos lentos o por qué el procedimiento dura demasiado o por qué tardan tanto las notificaciones, bueno, pues a partir de ahí idear las soluciones, testearlas, desarrollarlas y medirlas. Al final se trata de que no vayamos a soluciones tecnológicas simples que sean quizás a una cierta cuestión, que eso es bueno y se puede hacer. Pero lo que de verdad tenemos que ir es a una verdadera transformación digital de la justicia, esa es mi opinión, es lo que yo considero. Porque si nos quedamos en ocasiones en soluciones muy, muy residuales, no se va a solucionar los verdaderos problemas de la justicia. Y esto pues supone analizar los procesos, analizar las fases de los procesos que tenemos, los procesos judiciales, analizar los distintos órdenes jurisdiccionales, analizar las distintas instancias, primera instancia, apelación, casación, y buscar qué soluciones nos puede dar la inteligencia artificial y la tecnología para automatizar, para robotizar, para agilizar y para simplificar y tener verdaderamente una verdadera transformación digital y una mejor justicia. Pensar muy bien y decidir qué es lo que se automatiza, no todo lo automatizado es mejor, puede mejorar o puede empeorar, y bueno, comenzar es verdad por tareas sencillas, pero para luego buscar una verdadera transformación digital. De lo que se trata es de integrar lo humano en lo digital y lo digital en lo humano, no simplemente ciertas tareas digitales. Bueno, para esto, por ejemplo, en España, pues me parece una de las mejores soluciones que se han hecho en el Real Decreto Ley 623 de Eficiencia Digital de la Justicia, donde se regula la posible utilización de inteligencia artificial y se ha creado un consejo consultivo para la transformación digital de la Administración de Justicia. Y en ella pues están, por ejemplo, las asociaciones judiciales, las asociaciones de fiscales, las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia, los sindicatos, los consejos generales de la abogacía, los notarios, en fin, municipios, registradores de la propiedad y mercantiles, con la finalidad, pues, de una verdadera transformación digital de la justicia. Y se regulan en España, pues, 3 tipos de resoluciones auxiliadas por la tecnología. Actuaciones automatizadas que se denominan actuaciones asistidas y actuaciones proactivas. Bueno, pues en este caso, respecto a, por ejemplo, aquellas más simples, pues vienen a ser la posibilidad de alertas. Lo cierto es que podríamos utilizar muchas alertas sobre complejidades de la causa, sobre presos, sobre la pendencia de los procedimientos que nos están durando demasiado, o sobre casos que, por ejemplo, no hemos resuelto y están pendientes desde hace tiempo, el incremento de asuntos sobre ciertas materias que nos avise para que estemos más atentos, sobre delitos que han prescrito, sobre plazos que han pasado y que debemos inadmitir esos recursos, por ejemplo, o bueno, pues comprobación de elementos extranjeros donde ya la cooperación internacional nos supone una mayor complejidad. Lo cierto es que es pensar qué alertas nos vendrían bien en nuestros procedimientos. Luego, por ejemplo, actuaciones en este sentido asistidas que vienen a ser, pues bueno, ciertas automatizaciones simples de trámite, resolutoras simples de trámite sin interpretación jurídica. Bueno, pues remisión de asuntos, notificaciones, declaraciones de firmeza, señalamientos, agendas, subastas, embargos, proactividad en la tramitación.
Y lo último, pues sería las actuaciones propiamente automatizadas. Las actuaciones propiamente que son borradores totales o parciales de un documento complejo basado en datos, en algoritmos y que puede servir como fundamento o apoyo de resolución judicial. Al final, no me gusta decir que esto sería un juez robot porque no es un juez robot, es un borrador de resolución. ¿Por qué? Porque, bueno, pues yo digo que los jueces, pues yo, por ejemplo, yo estoy en un juzgado que se llama mixto en España, estoy en civil, estoy en penal y llevo asuntos de familia, llevo asuntos de civil, algunos asuntos de lo que se llama comercial o mercantil se resuelven en el ámbito civil. Em, Llevo asuntos de incapacidades, llevo investigación criminal. Bueno, pues yo hablo con abogados, con Guardia Civil, con las partes, con la oficina judicial, realizo en ocasiones labor de intentar conciliar, mediar, exploraciones judiciales o reconocimientos judiciales, investigación criminal como juez de garantías. Bueno, pues un juez robot, es decir, una automatización de una resolución no hace todo eso. Una automatización de resolución es un borrador de un asunto muy específico. Y bueno, lo cierto es que en España pues se podría utilizar, por ejemplo, para que es uno de los proyectos para antecedente de hecho. ¿Qué es el antecedente de hecho de una sentencia española? Pues es la primera parte donde te dice el iterín, te dice el camino de todo el procedimiento. Bueno, pues eso no tiene valor añadido, eso es la demanda se interpuso en tal fecha, se admitió en tal fecha, se contestó en tal fecha y se celebró audiencia preliminar en tal fecha, donde se propusieron estas pruebas y se admitieron las siguientes. Bueno, eso se puede extractar y se puede extraer del propio procedimiento. O, por ejemplo, un borrador de sentencia en rebeldía, donde no hay oposición, no hay contestación y hay documental que apoya la reclamación. O, por ejemplo, sentencias de conformidad que llamamos en España en el ámbito penal, donde se trata de que las partes y el Ministerio Fiscal llegan a una condena por conformidad y lo único que se hace por parte del juez es reducir la pena a un tercio por haber llegado a ese acuerdo. Bueno, sentencias de mutuo acuerdo, donde te presentan un convenio regulador de divorcio y tú te limitas a homologarlo y verificar que no es perjudicial para los menores. Bueno, pues eso se podría hacer de manera con borradores o el otorgamiento de nacionalidades por transcurso de los plazos ya se está utilizando, se está en proyecto piloto, declaraciones de fallecimiento transcurrido cierto plazo, bueno, pues controles de abusividades, bueno, ciertas cuestiones o reclamaciones aéreas que, como decía, pues son masivas. Sí que debemos ser conscientes, y ya termino, que la justicia es un sistema de alto riesgo, con lo cual aquellas herramientas de inteligencia artificial que puedan afectar al apoyo a la decisión, a la función jurisdiccional, que puedan afectar a la independencia judicial, son de alto riesgo. Y como sistema de alto riesgo deberá cumplir un sistema de compliance, un sistema de gobernanza de la IA. Un sistema de análisis de riesgos, con una documentación, con una transparencia, con además un análisis de riesgos y un testeo y un sistema de gestión de calidad, con un código de buenas prácticas, con un código de conducta de ese sistema, de que sea eficaz, sea robusto, sea seguro, no tenga sesgos, sea explicable, cumpla con la privacidad, con medidas técnicas y organizativas para reducción y mitigación de riesgos y por último que se obtenga pues bueno, ese sello de calidad, esa verificación, y esto no es obtener un resultado que está parado en el tiempo, no es obtener un simple sello, sino que es un sistema de mejora continua que se denomina un ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act, planear, hacer, chequear y volver a actuar. Con lo cual, pues bueno, es al final introducir un análisis de procesos dentro de los propios sistemas de inteligencia artificial y tecnologías que se utilicen en el ámbito de justicia. Muchas gracias y quedo a su disposición para posibles preguntas.
tecnológicas sean transparentes, justas y éticas. Los casos internacionales son muestra cómo otros países han implementado la IA con éxito en áreas como la gestión de expedientes y análisis de patrones delictivos, pero también revelan la necesidad de establecer normas globales que mitiguen riesgos como la parcialidad algorítmica y la pérdida de privacidad. El equilibrio entre innovación y protección de derechos será la clave en este desarrollo. Nos acompaña ahora el doctor Diego Beltrán Ávila, abogado magíster en TICS, CEO del Grupo Legui, Empresas de Soluciones Legales en Tecnología, docente de pregrado y posgrado de la Universidad del Rosario y la Universidad Piloto, investigador de tecnologías IA y Speaker Teams Legal TIC e integral del Observatorio del Sector Público e Inteligencia Artificial en España. Y el doctor Beltrán hoy nos va a hablar sobre la protección de datos y la privacidad, consideraciones legales sobre el manejo de datos personales de sistemas de IA. Adelante, doctor Beltrán, lo invitamos a que venga al escenario. Les recordamos pues a todos nuestros ponentes que solamente tenemos 50 minutos para cada uno por la cantidad de temas que son y el tiempo tan corto que estamos manejando en la jornada. Yo le pongo este. Ok, este ya está. Aló. Ahora sí, ya. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias de verdad por la invitación a Sojudiciales y un saludo aquí a los que están presentes, a las personas que están conectadas, que creo que son varias personas y pues hay un tema muy interesante acá y es la protección de datos. Y es gracias. Y es una temática que cuando uno empieza a hablarla, las personas todavía, y se los digo porque el trabajo que yo realizo es estar con la industria tecnológica. Y siempre que uno habla de datos, las personas creen que datos personales es mi nombre, mi cédula, mi correo y algunos datos biométricos. Pero el tema que resulta interesante en esta charla es que no es simplemente los datos como los hemos visto que se manejan desde la parte para el marketing, sino que con inteligencia artificial esto empezó a tocar otro escenario y empieza a cobrar una relevancia importantísima en el tema de cómo nos empieza a perfilar una herramienta como estas. Entonces, para poder abordar la temática, veamos dos casos simplemente de los que he estado y los que puedo ver, que ustedes lo puedan analizar desde la parte legal, y es una persona que utiliza normalmente su celular, ¿cierto? Como todos nosotros, que utilizamos para nuestras redes sociales, que utilizamos para poner Waze para desplazarnos hasta nuestra casa, que utilizamos y tomamos fotografías y compartimos, y que las fotografías tienen unos metadatos, una información oculta que sabemos de dónde tomaron la fotografía, los datos y todo eso. Esta persona se acerca a cualquiera de nosotros que está acá, un colombiano cualquiera. Para perfilarme y para ya atacar algunos intereses míos es cuando
ahí automáticamente entra el sistema judicial. Y esta charla está, ¿cierto? Hay personas, creo que aquí hay estudiantes, no sé, estudiantes de pregrado. Ok, estudiantes, hay personas del sistema judicial, que estas son las problemáticas que vamos a empezar a llegar a ver en Colombia. Es decir, aquí yo no quiero, en mi charla, ¿sí?, hablar de lo que estamos viendo en el mundo, sino aquí, aterrizado a nuestra Colombia. Y es, ¿qué estamos viendo? Va a empezar a pasar esas situaciones. ¿Y por qué se los comento así? Porque estoy con empresas que la realidad, cuando están hablando, les dice, ¿cuál es su modelo de negocio? No, estamos montando unos temas con inteligencia artificial, esto y esto. Oiga, ¿y cómo está el tema de impacto a la privacidad? ¿La respuesta cuál es? Pues la verdad es que lo estamos vendiendo buenísimo, pero esa vaina no sabemos nada. Del tema legal no sabemos nada, solo sé que estamos facturando. ¿Y a quiénes le están vendiendo la herramienta? No, ya vamos con sistemas de salud, con sistemas bancarios, y cada vez que hablan a mí me empieza a dar de todo. Porque ¿cuál es mi labor como abogado en temas en tecnología? Es mapear los riesgos tecnológicos, donde analizamos desde la parte de riesgo, lo analizamos desde personas, procesos y tecnología. Y es por mapear todo el riesgo de una compañía al momento de implementar tecnología. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿hay alguien aquí con hijos pequeños? ¿Con niños? ¿Han visto la película Intensamente? Espectacular esa película, ¿cierto? Y siéntase con la confianza que eso es un espacio, como se dice, académico. Aquí es que aprendamos todos. ¿Alguna pregunta? Siéntase con confianza, que aquí es que compartamos conocimiento entre todos. Esa película, porque a mí me encanta. Yo tengo una niña de 5 años. Y mi hija me decía, ¿qué es inteligencia artificial? Mira la película Intensamente. Cuando estamos viendo esa película se cuenta que la niña tiene unos recuerdos. Y los recuerdos se dan en unas bolitas. Y los que no la han visto, véanla. Porque ahí van a ver el claro ejemplo de cómo pueden hacer una analogía con inteligencia artificial. ¿Qué están haciendo? Todos los recuerdos van quedando en bolitas, ¿cierto? En esa película. Y dice que la inteligencia es coger todas esas bolitas, traer esos recuerdos y formar unas creencias, unos patrones. Y así la inteligencia artificial va captando y va captando y va captando datos que va formando ciertos patrones al respecto. Entonces, esta es mi introducción al respecto, pero quiero llevarlos allá a algo más interesante. Y es que podamos ver la importancia de por qué hablamos de protección de datos. Y miremos cómo hemos llegado a este espacio. Si alcanzan a ver, esta es una pequeña presentación que va a traer todo un panorama desde donde empezamos hasta donde vamos. Y por qué esto ha cobrado una importancia grandísima. ¿Cómo llamo esta presentación? De lo análogo, lo digital de la web, y ahora cómo llegamos a inteligencia artificial. Entonces, lo primero por decir es, vayámonos y trasladémonos hacia los 80. Y si podemos decir, nos vamos más hacia atrás. Miren un tema interesante que pueden ver históricamente, y es este tema de la importancia de los datos. Cuando estamos hablando sobre 1948, estamos hablando de la Declaración de los Derechos Humanos, ahí se habla de un artículo muy interesante, y es que ninguna persona puede ser afectada en su injerencia, no se puede tener injerencia en su vida privada. Miren cómo empieza este tema tan interesante. Esto es a raíz del tema del Holocausto. Hablando que protección de datos de un mundo análogo, un mundo totalmente físico. Y después ya vemos hacia el 95 cómo en Europa se empieza a hablar sobre este tema, sobre el tema de protección de datos. Pero vean qué pasa acá en Colombia, porque eso suena muy bonito allá, pero traigámoslo acá a Colombia. Estamos en el año de lo que tiene que ver antes de la década de los 90.
¿Alguien de los que está acá recuerda algo del UPAC? ¿Sí? Ok, el tema del UPAC. Correcto. Una crisis económica. Pues des en cuenta un tema tan interesante. Años 80 empieza el tema del UPAC y empieza a pasar un tema, y es que los deudores, a raíz de ese proceso, empieza la gente a decir, oiga, yo ya pagué y eso aparezco y reportado, voy a sacar un crédito. No estoy hablando de data crédito ni de un tema digital, sino unas bases de datos que aparecen y las consultaban. Y empiezan a decir, hay un reporte mío que me lo tienen que borrar. Y ese reporte, ¿qué pasa? Está publicado un dato y empezamos a ver un aspecto ahí colombiano. El tema de consultas en bases de datos en un mundo análogo a raíz del UPAC. Pero salgámonos ya del UPAC. Empezamos a avanzar un poquito más Colombia y llega nuestra gran Constitución del 91. Y en la Constitución del 91 incluyen un artículo muy interesante, es el tema de la intimidad, ¿cierto? El buen nombre y el derecho a la información. Cuando hablamos del derecho a la intimidad, empezamos a hablar de un tema que es el habeas data. Es decir, Constitución del 91. Y vean cómo van pasando y ustedes dicen, pero bueno, ¿aquí va a hablar de inteligencia artificial? Sí. ¿Por qué? Porque es que es bueno saber de dónde venimos. Y no es bueno solo decir protección de datos, es el nombre, la cédula y demás datos, y no sé esto por qué me lo protegen. No, porque es que ahorita sí vamos a ver por qué esto tiene un tema tan interesante. Entonces, ¿qué pasa? Año 91, sale la Constitución, protege esos derechos, pues ¿qué pasa? Empieza a formarse un tema de líneas jurisprudenciales. Y se formaron dos tendencias. Una primera tendencia que era, decía, las personas tienen derecho a conocer el dato, pero luego llegó y empezó a tener otra tendencia jurisprudencial, una sentencia de unificación en el año 95, súper interesante, donde dice, esperen un momento, las personas son los dueños de los datos. Y eso cobra una importancia que es lo que despliega. Entonces, ¿qué pasa? El tema de protección de datos empieza a tener tres componentes. Número uno, ya lo dije, desde el enfoque constitucional. Número dos, desde el tema de la línea jurisprudencial. Los jueces empiezan a decir, oiga, es verdad, las personas son los dueños de los datos. Las del GPS, las IP, los cookies, y empiezan a captar datos. Ya no simplemente ese mundo análogo, sino ya estamos en un mundo digital, en la web, y se empieza a captar datos. Segunda fase que viene, estamos hablando de entrada de redes sociales. Datos análogos, datos en la web y ahora redes sociales. Datos donde estoy publicando todo lo que hago. Y la verdad, pues, a ninguno nos interesa, tal vez lo hacemos, utilizamos nuestras redes, pero cuando ya las utilizan producto para atacar, ¿cierto? Para afectarme o que afecte algún aspecto mío, ahí es cuando cobra gran relevancia. ¿Qué pasa? Década de los 2000, de 2010, el uso de redes sociales y empieza a pasar un punto importante, las brechas de seguridad. Es cuando empieza a escuchar vulnerabilidades, extrajeron datos, robo masivo de datos, datos que se publicaron en la dark web y empezamos a ver que esos datos cobran importancia. ¿Cuándo cobra y cuándo es que el mundo nos dimos cuenta el poder de la monetización de los datos y cuándo es que empezamos a decir, oiga, el tema de los datos en las redes cobra una importancia? Cambridge Analytica, ¿cierto? Hemos escuchado ese caso, es un caso del más interesante y del caso que nos permitió a nosotros como humanidad decir, oiga, toda la información que tienen de nosotros nos pueden perfilar para un tema de las elecciones. Y es cuando el mundo se empieza a cobrar la importancia.
Entonces, ¿qué pasa? Evolución constitucional, evolución jurisprudencial, pero también llega por otro lado la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿cierto? A tener un actor. Pero antes de eso, vemos que hacia el 2008 tenemos una ley, que es la ley 1266, que nos empieza a decir un tema de habeas data, la protección hacia un mundo crediticio y la protección de la información que se tiene. Y luego, pasados unos añitos, ya es cuando sale en el 2012 la ley 1581 y nos dice, como tal, Colombia protege los datos personales. Pero hago yo una pregunta ahora, y es, una ley del 2008, una ley del 2012, son leyes estatutarias, leyes neutras, pero que decimos, ¿será que ya aplican a este nuevo mundo en el que nos estamos enfrentando? Pueden ser que sí, pueden ser que no, pero empezamos a ver ese fenómeno. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a ver que en este tema la protección de datos viene desde muy atrás, viene desde un aspecto muy antiguo, podemos decirlo, y luego empieza a avanzar y esto es lo que está. ¿Qué tenemos actualmente con Colombia? Pues ya lo podemos ver por la parte de jueces, magistrados, tomando sus decisiones a través de esas líneas jurisprudenciales. Por parte de las empresas y desde la sanción administrativa, tenemos a la Superintendencia de Industria y Comercio, que emite sus guías, que emite sus fallos, que emite todo un staff de comunicación para proteger esta información y todos los datos. Eso es lo que hasta actualmente tenemos y así es como ha evolucionado el tema del poder de los datos. Pero llegamos a una nueva fase y es que les puedo decir, hasta aquí vamos bien. Y así lo publiqué en un artículo esta semana. Yo decía, hasta ahí vamos bien. Como que toda la información siempre hemos escuchado, que la utilizan para marketing, que la utilizan, que términos y condiciones que no se leen, hasta ahí vamos bien. Yo la verdad les digo, como persona que está involucrada en estos temas, uno no lee, nunca va a leer uno de los términos y condiciones. Yo ni los leo, ninguna persona los lee. Hay un libro que recomiendo, se llama Datanomic, lo escribió una abogada, se llama Paloma Llanesa, y esta persona lo que hace es todo el estudio de todos los dispositivos electrónicos que tenemos, cuántos datos se capturan. Y es impresionante la cantidad de datos que nosotros dejamos de cualquier dispositivo. Me puede estar perfilando. Ahora sí empezó a coger esto más importancia y más preocupación para nosotros con el tema de nuestros datos. ¿Qué tengo yo acá? Y esta es la formación. Así como hemos llegado a este punto de la formación o esta evolución, es cuando decimos, aquí toca hacer una pausa. Y la pausa es la capacitación. Y este tema de la formación está manejo de computadores, el coste de la transición de pasar de máquina de escribir al computador fue durísimo y estamos en la misma situación. La inteligencia artificial llegó de una forma tan transversal a cambiar todo que todo el mundo estamos en estas capacitándonos. Jueces, colegios, empresas, todo se habla solo de inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque es una súper herramienta que no va a quedarse atrás y que va a ser nuestro coequipero de aquí en adelante. Entonces, eso es lo que invitamos acá. Estos espacios que se aperturan y de academia son de eso. Cada uno tomar sus apuntes, cada uno asociar las cosas que está haciendo en sus proyectos, en sus empresas, en su universidad. Es poder decir, estas ideas me sirven, esto. Y es así como entre todos aprendemos, entre todos podemos transformar y entre todos es como construimos país. Entonces,
Aquí viene el punto